Lo que yo voy a estar presentando realmente es el resultado del análisis de datos de la región de las Américas, valga decir Latinoamérica y el Caribe, y al final voy a permitirme también compartir con ustedes unos datos que mi colega, la doctora Escamilla, a quien le agradezco mucho, compartió con nosotros en Washington sobre la situación de los 6 estados fronterizos, los 6 estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos. Y el foro está programado de tal forma que yo voy a hacer algunos comentarios, algunas propuestas, y yo espero que mis 3 colegas ayuden a dar respuesta a muchas de las preguntas que ustedes van a tener. La idea básica es que nosotros hablamos de donación voluntaria altruista de sangre, pero tenemos una adicción a la donación de reposición. ¿Y por qué digo adicción? Alguien me acaba de enseñar recientemente que una adicción es la repetición de un comportamiento que sabemos que es dañino y que no es bueno. Y esto es la donación de reposición. Porque vemos únicamente, a veces decimos la donación de reposición, pero realmente el problema que tenemos es que eso crea un sistema muy complicado de obtención de la sangre, en el que se ve involucrado personal médico, en el que se ve involucrado el familiar o el amigo, sobre todo el familiar del paciente, al que se le da una carga psicológica tremenda, al que le decimos, tu madre, tu esposa o tu hija están hospitalizados y necesitan sangre. Y si tú no traes la sangre, el responsable de que se muera tu madre, tu esposa o tu hija, eres tú. Entonces la gente va, además de tener la pena de tener a un ser querido hospitalizado con una situación que necesite sangre, se ve entonces la necesidad de ir a traer a los donantes de reposición, muchas veces pagarles el transporte, si tiene que venir de otra localidad, pagarles el hotel o la pensión, porque muchas veces tienen que ir a una hora, 7 de la mañana. Entonces, para venir a poder donar, y sobre todo si es en ayunas, como alguien dijo hace unos minutos, tienen que venir desde la noche anterior, se quedan a dormir, pierden 2 días de trabajo, ¿quién les repone el jornal? Muchas veces tiene que ser el familiar del paciente. Y eso es, primero, un sistema que es ineficiente. Y ustedes van a ver, espero yo, cuando aquí me puedan montar la presentación, es sumamente caro y sumamente ineficiente. El desperdicio de recursos es tremendo. Les voy a decir, el doctor, no me acuerdo cuál es el apellido, hoy en la mañana también dijo que alguien le había recordado que el compromiso de México, dijo él, con la OPS y la OMS es llegar al 50% de donación voluntaria de sangre. Y que él nunca se había reído tanto como cuando él oyó eso. 2 cosas acá. El compromiso no es con la OPS o con la OMS. El compromiso debe ser con los pacientes que necesitan la sangre, en primer lugar. En segundo lugar, alguien dijo que teníamos que involucrar a las autoridades en todos los cambios. Estoy de acuerdo. En el año 1975 fue la primera vez que la Asamblea Mundial de la Salud se comprometió a trabajar por la donación voluntaria de sangre. Estamos hablando hace 33 años, 33 años, ¿ok? Y ustedes van a ver que no hemos logrado alcanzar en muchos países, como es el caso de México, ni siquiera el 10% de la donación de sangre. Más recientemente, en el año 99, los ministros de salud de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica se comprometieron a alcanzar el 50% de donación de sangre. Y eso fue un compromiso que hicimos con los programas nacionales de sangre de Latinoamérica y el Caribe, que me convencieron de que para poder alcanzar el 50% de donación de sangre, teníamos que trabajar poco a poco, porque hacer un cambio drástico es imposible. Y yo les voy a demostrar a ustedes con datos que ese poco a poco
o es negativo o no ha tenido ningún efecto en la mayoría de los países. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Tenemos, desafortunadamente, en Latinoamérica, y México no es excepción, un número excesivo de centros que recolectan y procesan sangre. Y hay muchos países en los que el promedio de unidades colectadas por banco por año es menor de los 1000 unidades de sangre. Si nosotros trabajamos, como nosotros decimos que trabajamos mucho, 250 días al año, son menos de 10 unidades de sangre por banco por año, en promedio, lo cual resulta ser muy ineficiente. Y en los 19 países de Latinoamérica hemos podido determinar que hay muchos que tienen menos de 2000 unidades por banco por año, muchos países que tienen ese promedio, otros que tienen entre 2000 y 3000 unidades por banco por año y algunos que tienen más de 3000 unidades por año. Y pudimos hacer 3 grupos de países, de 6 países y 7 países. Y resulta ser que los países que son más ineficientes tienen menos donación de sangre en general. Y cuando digo menos donación de sangre, el promedio de tasa de donación por 1000 habitantes en los países que son más ineficientes es aproximadamente 10 unidades por 1000 habitantes. Esto es lo que les decía de las resoluciones de la Asamblea Mundial. Esta es la resolución del año 99 en Latinoamérica. Ok, bueno, si ustedes se dan cuenta, en el año 2000 teníamos en la región 15% de donación voluntaria de sangre, el mismo número que tuvimos en el año 2001. En el año 2001, en la OPS, tuvimos la suerte que la Fundación Gates nos diera un grant para apoyar a los programas nacionales de sangre a mejorar la disponibilidad y la seguridad de la sangre. Y ustedes pueden ver que a partir del 2002, ese porcentaje se aumentó al 34%. Pero ustedes ven del 2002 al 2005, que es cuando todos los países de la región nos han dado datos, no ha habido ningún aumento, o sea que llegamos a un tope, 36% de donación voluntaria altruista en los países de Latinoamérica y el Caribe. Y esto es lo que les comentaba, vean ustedes, México, es este celestito que está en orden alfabético, ¿ok? Es la colecta anual de sangre promedio por banco en Latinoamérica. Y como les decía, hay muchos países que están por debajo de 2000, algunos que están entre 2000 y 6000, muy pocos, y este que tiene casi 10,000 es Cuba. Y esto es lo que les explicaba. Si nosotros tenemos países, ok, que los vamos a agrupar por grupos, los países que tienen entre 761 a 1645 unidades promedio por banco por año, vean ustedes cuál es la carga de trabajo, ok. ¿Cuál es el promedio cuál es la proporción de donación voluntaria? Va del 3 al 26%, el promedio es 11% de donación voluntaria. El grupo de países intermedios, el promedio de donación voluntaria es 18%, y en los que tienen un poquito más, el porcentaje es casi el 50%. Entonces es clara la relación que hay, altamente significativo cuando uno hace el análisis estadístico, que los sistemas que tienen más atomizado su sistema de colecta de sangre tienen menos donación voluntaria, ¿okay? Y esto aumenta conforme va aumentando el número de promedio de unidades por año, ¿okay? Esto lo podemos ver también al revés. Estas son unidades por banco. Aquí tenemos solo 12 grupos. Ustedes ven acá que son 24 unidades por día. Esto de otro grupo, 7 unidades. El promedio de donación de reposición en este es el 33%, mientras que acá es el 84%. ¿Okay?
Entonces es muy claro que los países, en cuanto tienen mayor eficiencia en su colecta, también tienen mayor donación donación voluntaria, en este caso menor donación de reposición. Siguiente, por favor. Esto es lo que les decía. Veamos a los países que tienen menos de 2,000 unidades por banco de sangre por año. Y aquí están los países. Y ustedes pueden ver que del año 2000 al 2005, si ustedes ven alguna diferencia acá, por favor me la dicen porque yo no noto ninguna. Al contrario, lo único que puedo ver es que Uruguay, y si algo ha sucedido es que ha bajado. Pero vean ustedes, yo les quiero llamar la atención al alto de las barras. Me da la siguiente, por favor. Es la misma escala, y estos son los países que tienen entre 2,000 y 3,000 unidades por banco por año. Ustedes ven que las barras ya son más altas. Aquí tenemos a Bolivia, Nicaragua, Chile, Honduras, México, vean ustedes, y El Salvador. De nuevo, si algo sucede, es que aquí que hay una tendencia a bajar en estos países, ya que aquí la mayoría son mexicanos, pues yo le insisto en los números de México, que son los más chaparritos, pareciera ser de esta gráfica. Siguiente, por favor. Y esta es, insisto, es la misma escala. De nuevo, ustedes ven lo alto de las barras. Este es Costa Rica, este es Colombia, donde tenemos dos de los invitados ahora. Paraguay, vean ustedes, Ecuador para abajo, Brasil y Cuba, obviamente con 100%. Estos son los países que tienen más de 3,000 unidades por banco por año. ¿Okay? Lo interesante es que si vemos el Producto Nacional Bruto y tenemos a los mismos tres grupos de países, vemos que no hay diferencia en lo que es la riqueza de los países, y si algo podemos observar es una tendencia a que los países que tienen menos plata, podríamos pensar, son los que son más eficientes, sistemas más eficientes. La otra cosa que es interesante, vean ustedes la tasa de donación por 10,000 habitantes. 100 unidades por 10,000 habitantes en el primer grupo, 115 en el segundo y 187 en el tercero. O sea, casi el doble de la cantidad de sangre por población. Entonces estamos empezando a ver mayor eficiencia, más donación voluntaria, más disponibilidad de sangre. Acá está el promedio de donación voluntaria, 10%, 18%, 51%. Pero una cosa que es interesante, y aquí voy a empezar a mencionar algunos de los mitos que tenemos. La sangre es escasa. Eso no es cierto. Tanto ustedes como los españoles, como los ingleses, como los americanos, todos tenemos el mismo volumen de sangre por masa corporal. Entonces, que la sangre sea escasa no es cierto. Lo que pasa es que nosotros no donamos sangre. Y lo interesante es que vean ustedes, en el primer grupo de países, el 20% de las personas que se acercan a donar sangre las diferimos. En el segundo grupo, el 25% lo diferimos. Y en el tercero, diferimos al 8%. Quiere decir que estamos trayendo a las personas o que no son las adecuadas para que donen sangre, o estamos utilizando criterios que no son apropiados para diferir a las personas. ¿Ok? La otra cosa es el descarte por vencimiento. ¿Ok? Acá se descarta el 11% de las unidades de sangre que se colectan, unidades de glóbulos rojos o de sangre completa. 11%, 10%, 10%, esto no es diferente. O sea que estos no solo tienen menos sangre, sino que descartan también, como todos los países, el 10% de la sangre que se colecta. Entonces, ¿cómo es eso? De que no hay suficiente sangre, de que es escasa, y los sistemas de salud desperdiciamos 10% de los glóbulos rojos que colectamos. Estos son el cumplimiento de estándares para la región. Se hizo un análisis de 2 o 3 bancos por cada país. Yo sé que eso no es representativo de los 550 bancos que existen en el país de México, por ejemplo. Pero ustedes pueden ver que está punteadito acá, es el cumplimiento de estándares que tienen que ver con los servicios del donante. Y se escogió supuestamente a lo mejorcito de cada país. Apenas
el 62% de los bancos de sangre cumplían con los estándares de servicios de donantes. Siguiente, por favor. Nosotros apoyamos estudios socioantropológicos o socioculturales sobre la donación de sangre en 15 países de la región. ¿Okay? ¿Y cuál fue algo de lo que encontramos acá? En primer lugar, que no hay programas de educación a los donantes. Segundo, que los servicios no están preparados para atender a los donantes, para darles servicio. ¿Okay? Nosotros pensamos que es obligación del donante venir y aguantar lo que nosotros queremos que aguante. Que venga a hacer fila, que venga a las 5 de la mañana, que venga en ayunas, que traiga la plata, que si come, que no coma nada con grasa, que si va a comer con grasa, que sea margarina y que no sea animal. Que no sea grasa animal, quiero decir. ¿Okay? El otro es que el público prefiere guardar su sangre para cuando sea requerida. Fíjense que esto es interesante porque yo puedo tener toda la intención de donar sangre, pero si el sistema me va a requerir a mí que cuando un ser querido esté en el hospital me van a pedir sangre, y si yo doné hace 2 meses y ahora no puedo donar, ¿qué voy a hacer? ¿A salir a buscar entonces? Entonces, o hacemos el cambio todos a donación voluntaria o vamos a seguir teniendo este problema. Siguiente, por favor. La otra cosa que la gente dice, que no hay conocimiento en la población, obviamente, de la necesidad de sangre en la comunidad. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes sabe cuánta sangre se necesita en su comunidad? Que levante la mano y que me diga. ¿Cuánta sangre se necesita en su comunidad? Si aproximadamente entre 8,000 y 9,000, si yo le traigo 8,000 y son 9,000 las que usted necesita, ¿qué vamos a hacer con las 1,000 que no tengo? Lo que yo quiero hacer aquí, el énfasis es que nosotros no tenemos un sistema para determinar cuáles son las necesidades de sangre de la comunidad. Y entonces es muy fácil que cada paciente que venga le pidamos 2 o 3 donantes, porque no tenemos un plan para atraer a un número determinado de donantes. Entonces no le podemos decir a la población, y por eso para el 11 de septiembre en los Estados Unidos o el 11 de marzo en España, la gente va y hace fila, porque ellos piensan que se necesita más sangre. Y después, ¿qué sucede? Esa sangre se colecta y en muchas ocasiones se tiene que tirar y se desperdicia. ¿Okay? La otra cosa que la gente no sabe es el lugar, la frecuencia y procedimiento de la donación. Tercero, requisitos para donar y razones para diferir. Hace una media hora tuvieron algunos acá la discusión si tiene que venir en ayunas o no, por ejemplo. ¿Okay? Y ahora se sabe que los jóvenes que se acercan a donar sangre, que son los que tienen mayor probabilidad de tener una reacción negativa a la donación, esa posibilidad se disminuye si se les da 473 ml de agua, con agua. Entonces nosotros estamos recomendando que cuando lleguen los donantes, lo primero que se haga es ofrecerles agua, porque en primer lugar, si son de primera vez de donar, se va a disminuir la probabilidad de que tengan una reacción adversa, y en segundo lugar se induce una relación interpersonal entre el personal del servicio de sangre y el donante. La otra cosa es la localización horaria de los servicios poco accesibles. Venga al banco, muchas veces uno tiene que ir al hospital. Nuestros hospitales, desafortunadamente, la mayoría están en los centros de las ciudades que son poco accesibles. Y si son accesibles no hay donde parquearse, y si hay donde parquearse, cuando uno sale le pueden haber roto el vidrio del carro. O en algunos otros lugares le pueden hacer que dé la sangre, que derrame la sangre antes de llegar al banco. ¿Okay? Y cuando uno llega al hospital, no hay ninguna forma de que uno sepa en dónde está el banco de sangre. Y uno pregunta y dice, ¿usted viene a donar sangre? Sí. ¿Para quién? Y si uno no tiene una persona y un nombre del paciente, no lo dejan entrar. Instalaciones de los servicios poco apropiadas. La gente va y hace fila muchas veces afuera de los hospitales, y cuando lo dejan entrar no hay sillas suficientes para que todos se sienten. Y quieren ir a damas o a caballeros y no hay un lugar, no hay un sanitario cerca. Y cuando van al sanitario huele a cantina, o no hay papel. Sí, ¿verdad? Pobre atención por parte del personal, usted lo sabe mejor que yo, y falta de sistematización en los procesos. Si yo voy a un banco de sangre es posible que me pregunten una cosa, si voy a otro es posible que me pregunten
o que me digan una cosa diferente. Eso confunde a la persona. Lo importante es que la gente tiene una opinión positiva acerca de donar sangre porque piensa que es útil, están deseosos de ayudar, donan cuando es necesario. Y por eso que la gente no sabe que la sangre se necesita todos los días, pero están interesados en saber más. Siguiente, por favor. Vean ustedes el sistema que nosotros tenemos en Latinoamérica. En el año 2005 diferimos 1.358.000 personas. Y decimos que, no hay gente, que la gente no quiere donar sangre. Si nosotros invertimos 15 minutos por entrevista, son 340.000 personas hora. Si trabajamos 250 días, son 1.360 horas por día. Estos son 170 empleos de tiempo completo que estamos desperdiciando. Y después decimos que no tenemos personal para hacer la educación de la población. Que no podemos salir a hacer campañas porque no tenemos gente, pero tenemos gente. Y fíjense, con esto más, muchas veces personal altamente calificado, médico, especialista en hemoterapia y hematología, entrevistando gente que le decimos que se vaya para su casa. Y después, ¿cómo estuvo la transfusión? No sabemos, no hay registro, la enfermera no sabe, ¿y el médico dónde está? Es que está entrevistando al donante. Estos son 9 personas de tiempo completo por país, en Latinoamérica y el Caribe, se en cuenta ustedes. Número de unidades reactivas, porque con esto es la otra cosa. Como traemos gente que se nos cuela, decimos nosotros, ¿verdad? Y muchas veces la entrevista es para ver si no nos están diciendo mentiras, ¿verdad? Porque traemos a la gente que no es. Aún así se nos cuelan algunos y en el año 2005 tuvimos 228.000 unidades que fueron reactivas para algún marcador infeccioso. Nosotros hemos hecho la estimación que de costos directos son $56 por unidad colectada. Esto representa 13 millones de dólares anuales. Y decimos que no tenemos plata. Entonces, fíjense, no solo descartamos 10% por vencimiento y tiramos todas estas unidades porque están contaminadas o porque pueden ser infecciosas, ¿ok? Además de eso, el 10% de las unidades vencidas aproximadamente que tiramos son 610.112. Fíjense que estas son las estimaciones que contamos, sumamos lo que los países nos dicen. A los mismos $56, 34 millones. Sumen ustedes estas dos cosas, son casi 50 millones de dólares. Y queremos ir con las autoridades a que nos den más plata. ¿Y para qué quieren plata? Para contratar personal, entre otras cosas. Y el personal lo estamos poniendo en las cosas que no son. Siguiente, por favor. Más cerca de nuestro corazón y donde estamos ahora. ¿Ok? La eficiencia de los servicios de los estados mexicanos que están con la frontera. Estos datos que me dio, como dije, la doctora Escamilla, ¿ok? Que le dieron los mismos centros estatales. Así que no vienen ni de la oposición, ni de los que les quieren quitar el trabajo, sino que estos vienen de donde debe ser. Pero vean ustedes, estos son el año 2006 y 2007. ¿Cuántos candidatos se acercaron a donar sangre? 7,000 y acá 6,000. ¿Cuántos fueron diferidos? El 40%. O sea que de cada 10 que llegaron a 4 dijimos, no, muchas gracias, váyase para su casa. Vean ustedes, Sonora, lo mismo. Tamaulipas, está mejor, pero no que esto no quiere decir que esté bien, 27%. Chihuahua, 25%. Nuevo León, otro 25%. Pero vean ustedes, esto interesante, Coahuila bajó de 28 a 3% de diferidos. Pero vean ustedes la otra cosa interesante, que en el año 2006 tenía 10% de donación voluntaria, en el 2007 tenía 22%. Entonces, aquí podemos hacer una resta muy rápidamente. Llegaron 2.700 individuos, a 700 les dijimos que no, muchas gracias, o sea que colectamos como 1.980 unidades. El año siguiente llegaron 2.175, o sea, menos, le dijimos que no, a 72 colectamos 2.173 unidades. O sea que tuvimos más unidades, con menos esfuerzo. Mire qué interesante. Mientras que los otros estados, desafortunadamente,
Tamaulipas llegó de 8 a 16, pero ustedes ven a los demás, no mejoraron mucho. Siguiente, por favor. Entonces, en el año 2006 fueron diferidos 12,000 individuos y se colectaron 27,000 unidades. Si nosotros trajéramos a los donantes apropiados y estos fueran buenos, también hubiéramos colectado casi 40,000 unidades. Mejoramos la eficiencia, ¿sí o no? Y en el año 2007, lo mismo, 28,000 más casi 12,000 son los 40,000. ¿Cuál es el escenario donde trabajamos? El paciente necesita sangre, el hospital ordena una donación, porque eso es lo que hace. Los familiares y amigos son forzados a donar, el banco de sangre colecta la unidad y el hospital se apropia de la unidad. ¿Ok? Y por eso es que desperdiciamos después 10%. Siguiente, por favor. Nosotros proponemos que pensemos que es el país el que necesita sangre, ¿ok? O la comunidad. El Sistema Nacional forma donantes de sangre, los forma, no los exige. Y formar quiere decir, ahí lo vamos a ver más adelante. El sistema de salud promueve y facilita la donación de sangre. Los servicios de sangre atienden a los donantes, es de atenderlos. Y la nación usa la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un sistema para que la sangre no se desperdicie. Siguiente, por favor. La promoción de la donación voluntaria, todos hablamos de promoción. Sin embargo, el diccionario nos dice que promoción quiere decir elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad intelectuales, etc. Es decir, elevación o mejorar. Eso quiere decir que tiene que existir para principiar. Y nosotros hablamos de promocionar y todavía no hemos empezado a formar a los donantes. Nosotros proponemos que hagamos un esfuerzo muy grande en formar, en educar a los donantes de sangre, porque formación quiere decir acción y efecto de formar, y formar es crear, educar o adiestrar. ¿Qué nos dice la gente que no sabe? De esto viene de los estudios socioculturales. Ellos no saben cuáles son los requisitos para donar y diferir, ni nosotros lo tenemos claro. ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias personales de la donación de sangre? ¿Cuál es la necesidad de sangre de la comunidad? Y esto, lugar, frecuencia y procedimiento de la donación. Nosotros pensamos entonces que el énfasis tiene que ser para que le llegamos a la comunidad esto precisamente. Siguiente, por favor. La otra cosa, dicen que no hay oportunidad de donar. Y los donantes no nos piden, es interesante si ustedes leen los resultados de los estudios antropológicos, no nos piden incentivos, nos piden que les facilitemos la donación. Yo soy donante de sangre, les puedo contar muchas cosas, pero les tenemos que facilitar la localización y el horario de los servicios, que las instalaciones estén mejor, no les gustan los hospitales, pobre atención por parte del personal, y ya lo habíamos visto. Entonces la propuesta es que no hagamos llegar a los donantes al hospital. Lo dijo el doctor Jaramillo, le dijeron los colegas, tenemos que ir a donde están el público a traer la sangre. Siguiente, por favor. La otra cosa que nos dicen el público es, nosotros no donamos sangre porque no entendemos cómo funciona el sistema. Alguien está haciendo plata, no sabe para dónde se va la sangre. Falta de transparencia, lo que dicen ahora los políticos. De distribución y uso de la sangre, compraventa de sangre, y muchas veces la gente dice, me cobran, y no hemos nosotros hecho un esfuerzo de informar a la gente que hay un costo, porque si nos regalaran la bolsa, como me dijo a mí una vez el ingeniero de Vera, si nos regalaran la bolsa, si nos regalaran los reactivos, la electricidad y todo lo que hay que hacer para hacer el procedimiento, entonces la sangre no costaría un centavo, pero alguien tiene que pagar, alguien tiene que comprar la bolsa. Entonces todo eso lo tenemos que hacer, conocer a la población. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros pensamos que debe haber dos enfoques. Primero, el de formación de los donantes, para lo cual queremos un perfil. Eso pasa con cualquier cosa. Yo quiero formar maestros, ¿qué tipo de maestro quiero? Ya se pongo el currículum, ¿verdad? Lo mismo para los médicos. Lo mismo tiene que ser para los donantes, tener un perfil, cuál es la educación que le vamos a dar, cuáles son los criterios para reclutar a los donantes y cuáles son los criterios para seleccionar. Y la promoción tiene que ver más con servicios al donante, criterios para servir al donante, facilidades físicas, horario extendido, capacitación de personal e indicadores de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, deme el siguiente. Nosotros proponemos que el perfil deseable del donante de sangre, esto no sustituye a la definición de donante voluntario de sangre que es internacionalmente aceptada. Este es el perfil.
Es un individuo que tiene la capacidad y la competencia para decidir ser un donante de sangre. ¿Qué quiere decir capacidad y competencia? Primero, capacidad que puedo entender, que puedo tomar decisiones. Y luego, la competencia es que voy a poder tomar las decisiones que son apropiadas con la información que tengo. Entonces, aquí tiene mucho que ver el consentimiento informado, ¿ok? Tiene que ver también lo de la edad. O sea que legalmente también tiene que estar en esa capacidad. El individuo sabe que está sano y desea mantenerse sano. Entonces me dicen, pero eso es como una locura, ¿verdad? Pero hay gente que sabe que está sana, pero no necesariamente quiere mantenerse sano, ¿verdad? Y las adicciones son una demostración que hay mucha gente que sabe que le hace daño, pero sigue haciendo las cosas. Siguiente, por favor. El individuo está bien informado sobre las medidas para mantener su salud, sobre las formas de evitar comportamientos y riesgos nocivos a su salud y sobre las necesidades, riesgos y requerimientos de la donación de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Educación en salud, promoción de la salud. ¿Ok? Y esto va más allá del hematólogo y esto va más allá del especialista en medicina transfusional. Esto tiene que ser formación, esto tiene que ser educación en salud. ¿Ok? La otra cosa es que está positivamente motivado para donar sangre y quiero enfatizar positivamente. Decide voluntariamente que dará sangre y por último, dona sangre repetidamente. Si no cumple con todo esto, no es un donante voluntario de sangre. Entonces, también debemos tener algunos indicadores de calidad para los servicios a los donantes. Indicadores de proceso, por ejemplo, el tiempo de espera, tiempo de colecta, proporción de donantes diferidos y algunos indicadores de impacto, por ejemplo, proporción de donantes voluntarios, obviamente, y prevalencia de marcadores de infecciosos. Siguiente, por favor. Nuestra propuesta entonces es que trabajemos en crear una red comunitaria social, liderada por el sector salud, Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, como se le llama acá, Seguro Social y ONGs, y en la comunidad que haya coordinadores, voluntarios y obviamente que trabaje con el donante. Y ustedes oyeron al doctor Roche de España decir que ellos han hecho un esfuerzo en trabajar con colaboradores en las comunidades. Lo que nosotros estamos proponiendo se ha demostrado que ha trabajado en muchos otros lugares, no es nada que nosotros hayamos inventado. Siguiente, por favor. Y si ustedes ven, por ejemplo, el efecto de la salud de la red social, yo no sé si allá atrás ven bien, pero esto es un anillo que está lleno de puntitos amarillos. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine hace unas semanas. Y esto tiene que ver con el efecto sobre fumar. Y esto es interesante porque cada ramita es un grupo social y cada punto es un individuo. Y estos eran los fumadores. Y ustedes pueden ver cómo este mismo grupo social ahora tiene puntitos azules sobre todo y hay algunos amarillos que están sobre todo aquí lejos. Y esos son los amarillos, los fumadores, con color de nicotina, y azules, que son los no fumadores. Y la idea es que acá, si ustedes ven este circulito que aquí está grande, los que están más lejos en la red social son los que siguieron fumando. Y lo que dice este artículo es que entonces el asunto de que alguien, un amigo o un familiar le diga a uno dejar de fumar y que lo vea y que le dé el ejemplo de que dejó de fumar, va a tener un impacto en el otro de los amigos o familiar. Y nosotros pensamos que es importante también para la donación voluntaria de sangre. Siguiente, por favor. Vean ustedes, el profesor de Babrata Rey presentó esto en el coloquio de donación voluntaria que fue en Egipto en enero. Y acá lo que dice es, vean ustedes, la participación o la sociedad con la comunidad, ¿ok? En West Bengal, en India. Siguiente, por favor. Y acá lo que ellos trabajan es, empiezan con un grupo de personas que son colaboradores en la comunidad y ellos empiezan a educar a la gente que se vuelve donante de sangre, que educan a otros más y que educan a otros más y así es como funciona el sistema. Siguiente, por favor. ¿Ok? Y ahora ellos tienen 500,000 de unidades de sangre colectadas. ¿Ok? Vean ustedes, casi el 100% de donación voluntaria de sangre. Y hablando yo con el doctor Rey, me dijo que no tenían el 100% de donación voluntaria de sangre porque tienen varios, que son donantes dirigidos por asuntos de plaquetas. Siguiente, por favor.
La doctora Marcela Contreras me dio esto, ¿ok? Y es como ellos se organizaron en el Reino Unido. Siguiente, por favor, y por eso voy a pedir que me disculpen, porque yo lo que hice fue poner las mismas diapositivas de la doctora Marcela acá y no quise modificar nada, todas están en inglés. Siguiente, por favor. Fíjense que ellos trabajan con paneles y con subpaneles o subpaneles. Un panel es un grupo de donantes que donan en un mismo sitio. Y un subpanel es un grupo de donantes que donan de un mismo panel, que donan en el mismo lugar y en la misma fecha. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces ellos, 28 años, fíjense que también el doctor Roche dijo que ellos para el 2009 ya tienen ahora la programación en donde van a colectar unidades de sangre todos los días el año entrante. ¿Ok? Entonces hay que planificar, obviamente. Pero en el Reino Unido, 28 días antes de la sesión, de cuántos donantes tienen cita. Fíjense que se citan, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces, luego, 21 días antes, se les manda una carta, ¿ok? Se prepara la carta, 19 días antes se pone todo en el correo, 14 días antes se mandan las invitaciones, y entonces de 9 a 11 días antes el donante recibe la invitación. Fíjense que esto es por correo y ahora hay internet y hay teléfono celular y todo lo demás. Siguiente, por favor. Lo interesante es que ellos han reclutado muchos jóvenes, pero ustedes ven que también mayores de 59 años. Hacemos mucho énfasis en los jóvenes, lo cual creo que es bueno, pero ustedes ven acá, los donantes nuevos, vean ustedes, van desde los 17 hasta los 59 años de edad. Y ahora hay datos que indican que las personas que han donado sangre repetidamente, aún a los 70 años pueden dar sangre y no tienen ningún problema. Vean ustedes esto que es interesantísimo. En el Reino Unido van y le dan una práctica de 40 minutos a las personas para que ellos se apunten para ser donantes de sangre. El 78% donan sangre y el 22% no donan sangre. Esto es en el Reino Unido. Veamos en Paraguay, esto lo publicó el doctor Oscar Echeverría también este año. Miren, como por arte de magia, el doctor Echeverría fue y les habló 45 minutos a los grupos y, oh sorpresa, 78% donaron sangre y 22% no, como que hubieran copiado los datos. Interesantísimo, ¿verdad? O sea que si nosotros vamos y hablamos con las personas y les damos la información, la gente se apunta a donar, y si le decimos mañana o pasado mañana, la semana entrante, venimos a colectar la sangre, la gente dona. Pero para eso, como publicaron nuestros colegas de Macuebec en Vox Sanguinis ya hace casi 4 años, si tenemos un sistema bien establecido de cómo es el flujo con entrevistadores flebotomistas, el proceso no dura más de 55 minutos. Y eso es lo que nosotros proponemos, que la gente venga, haga todo el proceso y al menos de 1 hora esté saliendo o para su oficina, si es que llegamos al lugar de trabajo, o a su clase, si es en la universidad, o a donde sea, pero que no pase más de 1 hora en el proceso. Siguiente, por favor. Vean ustedes cómo es lo que nosotros proponemos, porque no solo ya que tengo los datos de los 6 estados de acá. Fíjense que la colecta en el año 2007 de los 6 centros estatales fue de entre 2,000 en Coahuila, ¿ok?, hasta 6,000 y algo en Chihuahua. Entonces, siguiendo el comentario que hizo el colega allá, si nosotros pensamos que ahorita no hay suficiente sangre y queremos tener un stock de 4%, yo allá en mi oficina me inventé unos números. Yo dije, ¿qué tal si a Baja California le ponemos 7,500 de meta? Y así, me inventé estas metas, que ustedes ven, es en algunos casos más del doble de lo que se colecta ahora. Esto es solo para inflar las cifras, ¿ok? ¿Qué quiere decir si nosotros tenemos 7,500 de meta unidades al año y trabajamos 50 semanas porque tenemos una semana de vacaciones en Año Nuevo y qué sé yo, ¿verdad? Y otra por ahí por Semana Santa. Entonces, digamos 50 semanas. Tenemos que colectar 150 unidades de sangre por semana. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? De lunes a viernes, si trabajamos de lunes a viernes, tenemos que tener 5 colectas de 30 unidades.
Eso lo podemos hacer en 2 horas, como después van a ver ustedes. Son 5 colectas de 2 unidades, 5 de 30 unidades que puedo hacer con 3 entrevistadores y 2 flebotomistas en 2 horas. Y si tengo 2 entrevistadores y un flebotomista, lo hago en 4 horas. Y vean ustedes, hay algunos como Coahuila, que le calculé 80 unidades por semana, 2 colectas de 40. O sea que pueden ir a trabajar martes y jueves, y lunes, miércoles y viernes se dedican a educar a los donantes. Pero dense en cuenta ustedes, 5 de 30, 5 de 40, 2 de 40, 5 colectas de 40, 5 de 30 y 4 de 30. Esto se puede hacer fácilmente. ¿Qué necesitamos para eso? Buena voluntad, un carrito, quizá, si mucho, que 6 camillas de esas plegables, si mucho. ¿Y qué más necesitamos? Buena voluntad y disciplina. Siguiente, por favor. Entonces, con esta meta, si nosotros le decimos a la gente, queremos que ustedes sean donantes de sangre, que donen 2 veces al año, no les vamos a pedir más. Cada 6 meses. Fíjense, el 5 de mayo y el 5 de octubre, por ejemplo. ¿Verdad? Necesitamos entonces para Baja California 3.750 donantes. Si los vamos a poner en grupos de 30 personas, porque ya dijimos que vamos a colectar, ¿verdad? Okay. Necesitamos 125 grupos de 30 personas. Y por lo tanto necesitamos 250 voluntarios, que queremos 2 voluntarios por cada grupo para que les recuerden y para que los atiendan y para que les sirvan. Y preferible tener parejas de voluntarios, porque regularmente puede ir marido y mujer, novia o novio, como se llame ahora, parejo y pareja, ¿verdad? A atender a estos donantes. Hay mucha gente que quiere ayudar con lo de la donación de sangre y por algunas circunstancias no pueden donar. Pero fíjense que en Baja California, con 4,000 individuos, 3.750 donantes y 250 voluntarios, cubrimos las necesidades de sangre. Y veamos, cuando necesitamos más, por ejemplo en Chihuahua, 5,000 donantes y 250 voluntarios. Llegan 10 veces más a un partido de fútbol. ¿O no? Entonces, esto, miren ustedes creen que esto es algo que es fuera de este mundo. Si nos ponemos las pilas, podemos, yo hice aquí las cuentas, son como 22,500 individuos, creo que no, menos, 3, 8, 10, 15, así, como son 22,500 individuos, y aquí son como 1,200. Con 26,000 individuos en los 6 estados fronterizos podemos cubrir las necesidades de sangre y más, porque ustedes vieron que yo calculé unos números altísimos. Siguiente, por favor. Antier leí un artículo que viene de Holanda, Vox Sanguinis, del mes de octubre, que ahí traigo una copia para los que estén interesados, les van a hacer copias y me devuelven el original. Le preguntaron a los donantes si ellos estaban, porque dicen, fíjense en este artículo, dicen, hemos encontrado que las campañas en medios de comunicación masiva no son tan efectivos como la comunicación boca a boca, ¿verdad? Entonces, fueron y le preguntaron a los donantes si estaban dispuestos a reclutar donantes, y casi el 60% dijo que sí. ¿Y en qué se basaron ellos? Hicieron ese es interesantísimo. 3 factores. Lo primero era lo que ellos llaman la norma cognitiva, pero no sé cómo se dice en español. Pero les preguntaron, ¿motivar a mi familia o amigos es molesto o es un placer? ¿Razonable? ¿No razonable? ¿Agradable? ¿Desagradable? ¿Una carga o no es una carga? Los que respondieron positivo, o sea que es un placer, que es razonable, que es agradable y que no es una carga, eran los que estaban dispuestos a reclutar a los otros donantes. Y la otra era cómo se sentían ellos, qué capacidad tendrían ellos de reclutar. Si yo quisiera, yo podría motivar a mi familia o a mis amigos, la respuesta era sí o no. Los que dijeron que sí, eran los que también dijeron que lo podían hacer. Y por último, yo he tenido buenas experiencias con el banco de sangre y he tenido buenas experiencias con el personal del banco de sangre. Si dicen que sí a eso, están dispuestos a reclutar. Entonces, si nosotros podemos trabajar en esos 3, fíjense ustedes que pudiéramos utilizar a los mismos donantes, lo mismo que para los fumadores, lo mismo que hizo el doctor Rey en West Bengal, lo están proponiendo ahora en Holanda, ¿verdad? Es muy interesante. Y eso es lo que nosotros proponemos. Para algunos que vienen de países o de zonas más grandes, fíjense que para lograr 225,000 unidades en un país, por ejemplo,
necesitaríamos 120,000 donantes, 2,000 grupos de 60 donantes, 4,000 voluntarios para que ayuden cada 6 meses a montar una colecta móvil, 80 coordinadores para mantener a los voluntarios en onda, porque si no, también estos se nos pierden y hay, entre más este número, más esfuerzo tenemos que hacer por mantenerlos motivados. 16 colectas diarias, 5 días a la semana, se puede hacer con 96 empleados, 6 por equipo. O sea que en países, Guatemala, por ejemplo, donde yo vengo, se colectan 40,000 unidades al año. O sea que para Centroamérica, con esto podíamos cubrir las necesidades de los 6 países de Centroamérica y Panamá. Yo creo que esa es la última. Siguiente, por favor. Muchas gracias y me tardé un poquito más porque no tenía los slides, pero estoy...